Generación de Fe presenta Revolución Hoy. Buenos días, ¿cómo están todos aquí en este nuevo lunes desde Santiago con Bastián, mi hijo? Así que salude, Bastián. Hola, hola, qué bueno estar compartiendo nuevamente con ustedes el Evangelio, ¿no es cierto? La palabra de Dios. Hoy día para seguir hablando de mujeres de fe, mujeres históricamente potentes en la Biblia, por su testimonio, por lo que hicieron y porque sus acciones de vida hablaban mucho más que sus palabras. Qué bueno. Y estamos saliendo al aire por 104.1 Radio Corporación en toda la zona del hermoso Los Ángeles, ¿cierto? La región del Biobío, y también por Gracia TV en los canales 38.3 en Santiago, en la televisión abierta HD, y también en Mundo Go, canal 120 y canal 685 de Mundo. Eso es en el cable. Así también en varios cables, compañías de cable local. Gracia TV está abarcando y nos avisaron que también ahora iba a llegar a Antofagasta, me parece, el fin de semana. Entonces, saludos a todos, bienvenidos. Si usted dice que es Gracia TV y no tiene cable, puede bajar la app y puede conectarse ahí. ¿Cómo se llama la app? Gracia TV. Y este fin de semana fue un fin de semana bien movido, con hartas reuniones, con celebraciones. Estuvimos celebrando Villa Alemana el día sábado, el primer añito. Así que cariños a todos. Gracias por compartir con nosotros. Vimos ahí bastantes sanidades, con un mensaje que nos mostraba cuál es la voluntad de Dios con respecto a ese tema. Las personas estaban muy contentas, los hermanos, también los pastores que estaban visitando ese día para la celebración. Así que un saludo a todos, a toda la congregación del pastor Naín. Así que bendecidos, que tuvimos la oportunidad de reencontrarnos después de tanto tiempo que no los veían. Y hay varios que nos decían, sí, los seguimos por las redes, seguimos el programa todos los días, así que cariños a todos, saludos a ellos. Y por mientras que Bastián saluda, vamos a ver cómo están las redes sociales. Bueno, y sabemos que fue un tiempo tremendo. Quiero contarles que la última vez, el viernes pasado, estuvimos orando por los enfermos, ¿no es cierto? Y ya recibimos testimonios de sanidades. Esto es una constante en el ministerio, es una constante. Siempre que se predica la palabra de Dios, hay resultados. Por eso es que estamos acá, para inculcarte fe, para hablarte de lo que es la palabra de Dios, creer en Él, no en sanidad, en el sanador, no en provisión, en el proveedor. Creemos en Dios. Y todo lo demás, las bendiciones, nos persiguen y es tremendo. La Biblia dice que nos alcanzan. Nos alcanzan. No solamente nos persiguen, que no nos puedan alcanzar, nos alcanzan. Así que es tremendo. Es como que tuviéramos que andar escapando de la bendición. Bueno, yo no escapo de la bendición. Quiero saludar a quienes ya están conectados con nosotros. Jimena Soto, buenos días. Pastora Ibasti dice, bendecidos. Grace, buenos días. También está saludando a Margarita Angélica Martínez, desde Licanray. Patricio Muñoz, buenos días, Bastián, veo que sigues regaloneando, dice. Sí. Buenos días, Pastora Claudia, siempre bendecida. También a Felipe Moncada está saludando, y con la hermana Silvita, cariño hermana Silvita. Soledad Jerez Sánchez está saludando también. Jorge Bustos, muy buenos días, dice. Valentina Eta, buenos días, está lista ahí con el WhatsApp que atiende todas las solicitudes de oración, consulta. Si hay algo que ella que preguntan y a lo mejor ella no puede contestar, nos envía a nosotros y nosotros contestamos todas las inquietudes que ustedes puedan tener al WhatsApp más 569 26 45 20 78, más 569 26 45 20 78. Y seguimos aquí saludando. Marta Sofía, buenos días, pastores, dice Verónica Méndez. Bastián dice, aprovechando al máximo a los papis. Siempre. Pamela Sánchez, buenos días.
Y también Camila, Andrea Cotal, buenos días. Bastián, ¿tú vas a ver YouTube? ¿Estás conectado Los ya para comentarios, saludar? lo que pasa es que los tengo todos acá. Sí, pero los puedes ver ahí también. ¿También los puedo ver en el teléfono? Sí, los puedes ver en el teléfono. Yudana Curúa dice Soledad Montes desde YouTube. Andrea Cárdenas dice, buen día, bendecidos somos en Jesucristo y recibimos su mensaje abriendo los ojos del entendimiento. Sí. Tremendo. Ya con Aquí eso quedamos está, listos. Aquí está saludando tu suegrita. Dice, buenos días, pastora y Bastián. Saludos a todos los hermanos. Así que están ahí conectándose ya. Es un buen tiempo, vamos a tener un buen tiempo de la palabra. Vamos a seguir estudiando acerca de mujeres de fe, ¿cierto? Mujeres que nos dan un ejemplo de fe, nos muestran y podemos sacar tips, formas de cómo funciona la fe, porque a veces cuando se enseña es tan abstracto, ¿cierto? Pero cuando vemos los ejemplos de estas mujeres, lo llevamos a algo más real. Así que ahora, con Bastián, con Claudia, vamos a comenzar el programa del día de hoy. Bienvenidos a Revolución Hoy. Qué bueno que ya estamos conectados y vamos a estar todos hoy día en Lucas estudiando. A muchos les gusta Lucas, pero no porque es el Evangelio, ¿cierto? Sí, no, le gusta el plural, Lucas. Lucas, les encanta. Nunca una Lucas sola, ¿no es cierto? Claro, Lucas. Pero vamos a leer el Evangelio según San Lucas, ¿ya? Para poder hacerlo serio. Y donde habla acerca de María, una mujer muy especial. Ella cumplió un rol muy específico en la Biblia, pero es una mujer de fe. Es una mujer que enfrentó una situación realmente difícil para su época. María era una mujer que estuvo en una época, bueno, todavía en realidad, si una mujer es mamá soltera es como muy complicado socialmente, ¿cierto? Es juzgada, pero por lo menos ahora no es apiedrada. Claro. Que en ese tiempo las penas o este tipo de cosas, la vergüenza social era lo menos. Lo grave era que te juzgaban y te apedreaban hasta la muerte. Así es. Entonces, María, esta mujer especial, esta mujer que el Señor la vio y la honró, porque ella fue honrada en las Escrituras como una mujer que cumplió un rol muy, muy importante. María era una niña. No era una mujer adulta, no, era una niña, se cree que tenía entre 16 y 18 años, una cosa así, porque esa era la edad en que ellas se casaban. Algunos estudiosos dicen que esa era la edad de ella, que también si nosotros leemos la genealogía de Mateo, sabemos que José era hijo, era descendiente del linaje de David, del rey David, pero también María. María, ¿por qué? Porque lo vemos en la genealogía cuando describe a su prima Elizabeth, ¿cierto? Pero María tenía una característica aún mayor. María era descendiente del rey David, pero también descendiente por la rama sacerdotal. Entonces eso es importante. ¿Por qué? Por el rol que cumplió nuestro Señor, ¿cierto? Entonces, por los dos brazos venía esta descendencia hacia Jesucristo. Y María tenía ciertas características que la hacían muy particular. Era una mujer que creía en el Señor. Era una mujer que conocía también cómo dirigirse al Señor. Las palabras que usaba María fueron muy particulares. Y eso nos muestra, ¿cierto? Cómo Dios, ¿por qué Dios la honró también? ¿Cierto? Ahora, si vemos la historia en Lucas, primero vemos que en Lucas 1, vemos cuando el ángel se apareció a su tío, Zacarías. Zacarías fue el papá de Juan el Bautista. Y cuando el ángel se apareció a Zacarías y le dijo, te vengo a dar un mensaje, ¿qué ángel? El ángel Gabriel, que es el que aparece en la Biblia siempre entregando un mensaje.
¿cierto? Se aparece a él, le habla a Zacarías y Zacarías no le cree. Le dice, pero ¿cómo? Si yo soy viejo, ¿cómo voy a tener un hijo? Ellos dicen que viene el ángel y le dice, vengo a responder la oración que tú has hecho. Y Zacarías le responde en incredulidad. Qué distinto es como cuando María le respondió a Jesús. Eso lo vamos a comenzar a ver hoy. Vamos a estar toda la semana estudiando acerca de esto. Y no sé, Bastián, si quieres leer tú las escrituras o No, pero un quieres comentario, agregar algo. siempre tengo algo que decir. Es increíble cómo Zacarías no es llamado el padre de la fe, pero cuando recibió el mensaje de la promesa, ¿qué hizo? Dijo, no, imposible. En cambio, Abraham, ¿qué hizo? Recibió el mensaje similar, un hijo en avanzada edad. Abraham, ¿qué hizo? Se rió y se gozó, pero no se rió burlescamente, se rió gozándose y pensando, ¿cómo lo vas a hacer, Señor? Quiero verlo. Solamente quiero entender cómo lo vas a hacer. Esa es la gran diferencia entre estos dos grandes de la Biblia, porque no es alguien menor, pero que la forma en la que reaccionaron al mismo mensaje hizo una gran diferencia. Así es. Elizabeth dice que era estéril, al igual que Sara, ¿cierto? Y los dos eran, en el verso 7 de Lucas 1, dice que ambos eran ya de edad avanzada. O sea, volvemos a ver. Y a propósito de eso, que hemos estado orando por embarazos, ¿cierto? Por bebés. Hemos tenido varios testimonios acerca de eso, así que felicidades, chicas. No voy a decir sus nombres porque algunas me han dicho todavía no saben todos, así que no puedo divulgarlo, pero nos gozábamos juntas. No vamos a echar a perder la sorpresa. Claro, ¿cierto? Nos gozábamos juntas de la fidelidad de Dios, de la bondad de Dios, de lo que Dios ha hecho en sus vidas, al igual que con Elizabeth. ¿Quién era Elizabeth? La esposa de Zacarías, dice que estaba su pariente, ¿cierto? De María. Entonces dice que estaba Zacarías allí ofreciendo, dice, oficiando el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. Me gusta cómo lo explica aquí. Cuando habla de Zacarías y Elizabeth, dice, y eran ambos justos delante de Dios. Recordemos que en este tiempo no estaba todavía la justificación por fe, como es hoy en día, sino que ellos eran justos por la línea que tenían, de aprendizaje que tenían. Y porque era como crédito a lo que venía más adelante, ¿cierto? Es una característica que es como, de que dice, andando intachables en el 1.6, intachables en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Eso era esta pareja. Así es. Era una pareja que creía en el Señor, pero tuvo un traspié, ¿cierto? Zacarías en el momento más importante. No sé si a usted le ha pasado. Bueno, yo puedo decir, cuando el Señor me comenzó a hablar, cuando recién conocí de Dios, cuando comencé a ir a la iglesia y todo, y habían palabras de Dios para mi vida a través de hermanos, a través del pastor, a través de diferentes personas, y hablaban a mi vida, y yo decía, un poco como Zacarías, ¿ah? Así como, no, esto es muy difícil. Bueno, los que ya me conocen saben, pero los que no me conocen, les puedo contar que nunca pensé estar hablando frente a una cámara de televisión o estar hablando o estar enseñando así tan masivamente, ¿cierto? Tampoco en un púlpito de ninguna forma. Y Dios fue fiel a pesar de mi sonrisa al comienzo, una sonrisa incrédula, nerviosa, así como, ¿estás seguro, Señor, que le estás hablando a la persona correcta? Así que entiendo muy bien a Zacarías, ¿cierto? Como dice en la tele, ¿seré yo, Señor? Seré yo, Señor, claro. Entonces yo entiendo un poquito a Zacarías, pero la embarró Zacarías. Bastante. Entonces dice que estaba oficiando. Y luego en el verso 10 dice que toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora que a él le correspondía oficiar el incienso. Y dice que se le apareció un ángel del Señor puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Dice que Zacarías se turbó. Bueno, si se te aparece un ángel así, de esa forma, wow. Entonces
Zacarías se sobrecogió, dice acá la Reina Valera, le sobrecogió el temor, se asustó Zacarías al verle. Pero el ángel le dice, Zacarías, o sea, se te aparece un ángel y te habla por tu nombre, te dice el nombre, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Eso es la parte más importante. Zacarías, a pesar de que era viejo, junto con Elizabeth era estéril, ellos estaban orando y dice que el Señor escuchó su oración y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Yo me estoy imaginando la cara de Zacarías en ese momento, cuando el ángel le está diciendo, primero vas a ser papá, después de tantos años, Dios escuchó tu oración. Vas a tener un hijo con Elizabeth, que Elizabeth era estéril, no había forma. Y luego le está describiendo quién va a ser su hijo. Y le está diciendo todo lo que su hijo va a cumplir. Y eso es glorioso. Y dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar camino al Señor, un pueblo bien dispuesto. Y aquí es donde dice Zacarías al ángel, ¿y en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Esa es la forma en que Zacarías dijo, no te estoy creyendo porque ya pasó el tiempo. O sea, yo estaba orando, pero a lo mejor si hubiese venido cuando yo era joven, habría sido más fácil creerte. Pero ahora es más difícil. Y respondiendo el ángel, y Zacarías le pide una señal, ¿cierto? Entonces, cuidado con los que piden señales. Yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Sería mucho más fácil, ¿no es cierto? Para a veces nuestras palabras, la Biblia habla de que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. A veces Dios habla y nos ha hablado a través de las Escrituras. Habla, pero a veces nuestras palabras no coinciden con lo que Dios dice, no coinciden, no se ponen de acuerdo con eso, y eso demuestra que hay incredulidad, y eso era lo que estaba pasando con Zacarías. Zacarías estaba asombrado, tenía temor, pero también había incredulidad en él, aun cuando se le apareció un ángel. Nosotros a veces decimos, bueno, esta palabra la dio un hombre, ¿cierto? De carne y hueso como nosotros, o una mujer, posiblemente se puede equivocar, por decir así. Claro. Pero en este caso era un ángel. Exactamente. Que se le apareció y que le estaba dando... Ángel. Y no cualquier ángel. Históricamente el ángel que se le apareció a Daniel. Así es, el ángel Gabriel, porque es el mensajero. Siempre la Biblia lo muestra como el mensajero. Iba de pasada después a María. Así es. O sea, estaba preparando el camino, y es lo que hacía Juan el Bautista. Preparaba el camino para el que venía después de él. Claro. Era importantísimo. Estoy leyendo aquí y me encanta porque el pueblo estaba esperando a Zacarías. Así es. Porque él era el sacerdote. Tenía una función que hacer. Y esto hace poco lo estuvimos también conversando ahí con uno de los ministros de la iglesia, ¿no es cierto? Y que todo el pueblo lo estaba esperando. Él tenía que salir y decir, el sacrificio ha sido aceptado, todo está bien, comenzamos la fiesta, somos bendecidos. Así es. Y quedó mudo. Quedó mudo. Ahora, qué importante es eso, porque Zacarías no era que le tocara cada cierto tiempo oficiar esto. Normalmente, por la cantidad de descendientes de la tribu de Leví y todo, normalmente les tocaba una vez en la vida, máximo 2 veces en la vida. O sea, era muy importante para Zacarías. Y era muy importante hablar y decir las palabras que tenía que decir, demostrar
que esto iba a estar bien, que todo el ritual que se cumplía era correcto. Estaba todo el pueblo esperando para alegrarse. Y me encanta lo que dice, y se maravillaban de que él se detuviese en el templo. O sea, estaban como sorprendidos, decían, Expectantes. ok, si es que está en el templo detenido, sabiendo que en ese tiempo en el templo estaba la presencia de Dios, estaban diciendo, ok, aquí está pasando algo genial, sobrenatural, Y que nos que estamos viendo. nos estamos viendo, que nos estamos perdiendo, que no podían verlo, porque aquí dice que él era justo, porque era intachable en todos los mandamientos y ordenanzas. No era cualquier hombre. Para poder entrar ahí se preparó toda su vida perfectamente para poder cumplir y ser digno de entrar a la presencia de Dios que estaba en ese tiempo en el templo. Claro, aquí dice el 22, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario y él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. O sea, estuvo mudo, no pudo contarle a nadie, solamente hacía señas de lo que había visto, de lo que había pasado. Él tenía que completar, ¿cierto?, todo el ritual con una cierta cantidad de días, y luego dice que se va a su casa. Y cuando se va a su casa, concibió su mujer, Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. ¿Por qué era una afrenta? Y volvemos al tema que hemos estado conversando durante tanto tiempo. Porque no se supone que dentro del pueblo de Dios haya estéril. Cuando había un estéril, que significaba que algo no andaba bien. Y eso era un motivo de vergüenza para ella. Ahora, nosotros ahora entendemos, de acuerdo a la ciencia, que no solamente hay esterilidad en la mujer, sino que también en el hombre. En ese tiempo no se entendía lo del hombre. No había cómo comprobarlo Y tampoco. no había cómo comprobarlo tampoco. No existía la tecnología en ese tiempo. Pero ellos castigaban socialmente a la mujer por no poder concebir. Entonces, ella estaba feliz de concebir, a pesar de su edad avanzada, estaba feliz de concebir porque eso a ella la alegraba no solamente como mujer, sino que además socialmente la elevaba a otro estatus que Claro. nunca había tenido, nunca había sido reconocida socialmente. Entonces esa era una de las importancias que tenía para ella. También eso era motivo de felicidad, no solamente el hecho de ser mamá y de estar esperando un bebé. Ahora, esto nos muestra también cuál era el corazón de Elizabeth, porque Ajá. dice que ella se recluyó, o sea, a pesar de estar embarazada y todo, no se andaba exhibiendo, pero sí, obviamente, con todo lo que había pasado con Zacarías, todo el mundo sabía que algo muy especial había acontecido y que eso, después de ver a Elizabeth embarazada, todos se dieron cuenta de qué se trataba, ¿cierto? Ujú. Porque todos los que vivían cerca de ellos o conocían su historia, seguramente sabían que Claro. Elizabeth era estéril. Sabían sus edades. Además, sabían Wow. todo eso. Entonces, aquí vemos principios de fe. ¿Qué podemos de toda esta lectura, Bastián? ¿Qué principios de fe podemos recalcar en todo esto? En la historia previa, ¿cierto? Porque esto es lo previo de María. Ujú. Es importante, va ligado con María. Casi 6, si Son fue 6 6 meses antes, sí, o 6 sea, meses antes. está clarísimo, tuvieron tiempo. Así ¿Ah? es. Pero me encanta porque, por ejemplo, la tsunamita cuando fue al profeta, cuando fue a la forma de acercarse a Dios que tenía ese tiempo, fue y le dijo lo mismo que le dice el centurión. O sea, tú da la orden, o sea, ve tú y será hecho. Lo mismo que le dice Jairo a Jesús por su hija, ve y será sana. Se puso de acuerdo con la palabra. Entonces, ya está la gente que vivía acorde a la palabra. Así es. Y todo esto también tiene que ver con las profecías que habían acerca de Jesús y lo que venía. O sea, todo lo que estaba pasando era acorde a la escritura. Y ellos ya eran conocedores de esta. Así es. Así que yo creo que ella ya lo veía venir todo. Estaba diciendo, guau, aquí está pasando algo tremendo.
Está aquí viene. Y de hecho me gusta como estoy leyendo el comentario bíblico acá, que está muy bueno. Es bueno tener una Biblia de estudio. ¿Y esta versión cuál es? Esta es la Reina Valera, pero esta es la versión textual expositor. Claro. La de Jimmy Swaggart, del expositor. Prohibida la reventa. Así es. Esta dice, ya no quedaría sin hijos, pero de hecho dará a luz al profeta más grande que jamás ha vivido, Juan el Bautista. Mira cómo lo describe. Así es. El profeta, bueno, y Jesús también lo nombró, dijo, no hay mayor profeta que Juan. Y no era porque era su primo. Porque a veces, no era favoritismo. No era porque era familia, sino que estaba hablando de la tarea que Juan tenía que cumplir. Dice que él estaba abriendo camino, estaba allanando el camino para la venida del Mesías. Y antiguamente lo que se hacía era cuando el rey iba a llegar a un lugar, se enviaban mensajeros antes, y esos mensajeros, anunciaban la venida del rey, pero también había otro grupo que iba y revisaba los caminos, y se tapaban los hoyitos, si habían hoyitos, que sería muy bueno que en algunas ciudades de Chile, podríamos ¿cierto? tener aquí un par de... se tapaban los eventos, le llaman los ahora, eventos. ¿cierto? Entonces emparejaban, por decir así, aplanaban, allanaban el camino para la venida del rey. Y eso es exactamente lo que hizo Juan el Bautista, allanar espiritualmente el camino para la venida del rey. Entonces, era una tarea muy importante, tan importante que muestra cómo fue también su nacimiento o su concepción. También fue un nacimiento y una concepción milagrosa, ¿cierto? Así es. Porque, volvemos a decir, los dos eran viejitos, ya como que habían perdido las esperanzas de ser papás, siendo también Elizabeth estéril. Y entonces viene Juan, me encanta, en su ministerio a preparar el camino. Dice, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el seno de su madre. Así es. Wow. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor, Dios de ellos. O sea, la llenura del Espíritu Santo siempre tiene como objetivo la gente, el pueblo, alcanzar. Y dice, ¿y por qué irá delante de él? ¿De quién? De Cristo, de Jesucristo, del Mesías, con el Espíritu y poder de Elías. ¿Por qué ocupan nombres de profetas anteriores? Porque es lo que ellos podían reconocer, ¿no es cierto? Así es. Esto es como que yo le diga, le hablo de un famoso y usted sabe al tiro a qué me refiero. Dice, sí, con el bolsillo de Farcas. Todos entendemos a alguien pudiente. En Chile todos sabemos. Claro, en Chile, es un millonario. Si le digo Bill Gates, usted dice, claro, es un millonario gigante. ¿No es cierto? Entonces yo decía, y el poder de Elías. Y todos que por tradición y cultura estudiaban la palabra al crecer, sabían de Elías, decían, wow, Elías. Conocían. Y esto me recuerda mucho a Jesús con la mujer del pozo, que va y le habla a ella, y lo que abre paso a que ella diga, tú eres el Mesías, es el Espíritu Santo. Siempre el Espíritu abre paso. No eres tú peleando contra el mundo queriendo predicar el Evangelio. Es el Espíritu Santo abriendo paso primero, como Juan el Bautista, para Cristo. Esto es un ejemplo del modus operandi, ¿no es cierto? De cómo lo hace Dios. Envía al Espíritu Santo a abrir paso para el Evangelio, para que entre ¿quién? Cristo al mundo. Así es. Y es tan importante eso porque muchas veces tratamos de hacer todo con el esfuerzo humano. Tratamos de, como decía Bastián, nos olvidamos de que la palabra, al ser predicada, tiene poder. Y que tiene poder, ¿por qué? Porque estamos hablando lo que Dios dijo, no por lo que nuestro propio poder, sino que es porque son palabras de Dios que salen y que la Biblia dice que llegan y hacen para lo que fueron enviadas. No queda sin fruto en la vida de las personas. A veces, de acuerdo a la tierra donde fue sembrado, esos frutos se pueden demorar un poquito más, un poquito menos, se puede ahogar, ¿cierto? Si nosotros vemos la parábola del sembrador y todo eso. Pero la palabra en sí, predicada, el evangelio predicado, tiene poder. Entonces nosotros debemos confiar en eso y no nosotros, por nuestras propias fuerzas,
a veces también por nuestra falta de confianza o conocimiento en esto, tratamos de empujar un poquito, tratamos de forzar ciertas cosas y a veces las personas hacen una oración, pero no entienden finalmente de qué se trató esa oración, porque no hay una revelación de que Jesucristo es el Señor. Eso es muy importante. Cuando nosotros entendemos que la salvación es por creer en el Hijo, entonces somos salvos. Pero no es solamente, no es por hacer una oración, es por poner la fe en el Hijo. Y cuando a veces los empujamos, tratando de apurar un proceso que es el Espíritu Santo en la vida de las personas, entonces solo hacen una oración. Bueno, el que convence de pecado finalmente no somos nosotros. Así es. Tú no eres el Espíritu Santo convenciendo a la gente de que es pecadora y debe arrepentirse. Y que necesita un Salvador. Tú lo que haces es presentar el Evangelio, y el que trabaja en el corazón de la persona escuchándose el Espíritu Santo, y es fruto de su actuar el creer de la persona. Así es. Entonces, nuestra labor es predicar el Evangelio, nuestra labor es anunciar, pero también tenemos que confiar en la obra de Dios, en la obra del Espíritu Santo, en la vida de cada una de esas personas. Porque tú a veces te vas a encontrar con que le has predicado a personas, pero esas personas no responden a ese llamado, no responden a esa predicación, pero no significa que no van a responder nunca. Yo creo que a mí me tienen que haber predicado como 6 o 7 veces, más o menos. Tú naciste en mi casa, no tenías opción. tú estabas aquí, pero yo era incrédula. Yo soy la primera que conoció del Señor en mi familia, una familia católica. Mi mamá sabía un poquito del Evangelio, pero no entendía mucho. La habían invitado alguna vez a alguna iglesia, pero no entendía más allá. Y entonces, cuando Dios llegó a mi vida, me empezó a hablar desde niña y yo no lo entendí. Pasó mucho tiempo. Él me habló desde niña y recién a los 22 años yo entendí que necesitaba un Salvador y entendí todo lo que me habían hablado desde pequeña, las diferentes personas. ¿Cómo será el Señor que frente a mi casa había un punto de predicación, que no era una esquina, sino que era enfrente de mi casa? Era un lugar que cuando uno analiza los puntos de predicación normalmente que tienen las iglesias, a veces en una esquina, a veces justo a mitad de cuadra, cuando son grandes. Bueno, la mía no era a mitad de cuadra, no era la esquina, no era nada, pero ellos se paraban frente a mi casa a predicar el Evangelio y yo me reía. Y yo me reía de eso y hacía burla de eso. Y luego pasaron los años y me encontré de nuevo con los puntos de predicación y les dije, yo los escuchaba de niña y ahora conozco lo que ustedes están haciendo. Gracias por todas esas tardes en que yo escuchaba sus canciones y escuchaba sus prédicas. En ese momento no lo entendía, pero ahora sí lo entiendo. Claro que sí. Quizá hoy en día pensamos que eso es algo pasado de moda, que eso es algo que la labor que ellos hacen ya no sirve. Déjame decirte que yo estoy seguro que más de la mitad de los creyentes en Chile son gracias a ellos. Así es. Una labor incansable que han hecho por todo Chile. Así Porque es. donde sea que lleguemos en Chile encontramos algo parecido. La otra vez vi un video, cómo ellos iban cantando y alabando al Señor en medio de campos, de caminos de tierra, y ellos iban cantando, adorando al Señor para llegar a un punto de predicación, para luego ir a la iglesia. Qué hermoso es eso cuando vemos a nuestros hermanos que están tan dedicados a la predicación del Evangelio. Y volviendo al tema que nos convoca hoy día, qué importante entonces es escuchar correctamente. Escuchar correctamente el Evangelio. Hagamos una pausa y saludemos a nuestros hermanos que están conectados. Yo tengo aquí los de YouTube. Ah, qué bien, Bastián. Ya, entonces comienza tú. Entonces nos había saludado Catalina Pacheco, Cristian Áviles San Martín desde Isla de Pascua, ¿no es cierto? Jimena Camus, Carolina Morales Johnson, Paulina Sangüesa, muy buenos días, felices de verlos. Claudia Andrea y Bastián, escuchar la palabra de Dios.
Tengo saludos de Rapa Nui, Soledad Monte, Yolana Corúa, ¿no es cierto? Ujú. Roxana Pizarro, buenos días, pastor y joven Bastián, desde Mayoco. Muchas gracias por lo de joven. Andrea Cárdenas, buen día, bendecidos, somos en Cristo, recibimos su mensaje viendo los ojos de entendimiento. Y Luis Corbalán, buenos días, pastora y Bastián, sean muy bendecidos. Tenemos más, Loru Games, qué alegría verlos juntos, pastor y Bastián. ¿Ve? Tiene que venir más seguido. Brian Asensio, buenos días desde Villa Alemana, que estuvieron hace poco de aniversario, ¿no es cierto? Que fue tremendo. Sí. Luis Díaz dice amén. Andrea, amén. Carla Ulloa dice, buena bendición tu padre ayer en Santiago. Presente desde Carama también, Betsabe Roa. Estamos en todas partes, wow. Así es. Y aquí sigue San Fernando saludando, también hay gente. sigue saludando Camila Cotal, Paulita Andrea te envía saludos, también está Rosita, ¿cierto? Saludando, buenos días. Jonathan Vergara dice saludos, un fuerte abrazo, vamos con todo, familia G de Fe. Raquel Cremades también saludando. Leonardo Rodríguez, buen día, pastora y Bastián, bendecidos, saludos. Marcia Aravena Vázquez, bendecido día, pastora y Bastián. Dina Bart, que nos está viendo desde Estados Unidos, bendiciones. Paola Valdivia está saludando también, buenos días, familia, bendecidos. Paula Durán se acuerda cuando Anabela Levin estuvo con nosotros en Mujeres Así de es. Gloria, lloró por muchas mujeres para que no habían podido tener hijos y ahora estamos viendo los frutos de esa oración. Sonia Moscoso está diciendo amén, que se conecta ahí desde Santiago. Marta Romero desde Molina, Curicó. Liliana González dice, gracias a Dios por esta bendita palabra de fe. Amén. Jennifer Pérez saluda desde Padre Hurtado. Y también Verónica Abello dice que está saludando y habla de la bendición del Señor, cómo se derrama. Orlando Patricio Vera saludando. Olga Lidia Ortega también está conectada. Joana Luna, sí, está conectada. Marisol Marcela Astudillo dice que desde Río Bueno. Qué bueno es saber de usted, hermana Marisol. Qué bueno que pueda estar ahí conectada. Paulina Ríos Faúndes también está ahí conectada. Tatita Chávez Maritza está conectada también desde nacimiento. Y Lisbeth Guamani desde Quilpué. Perdón si no dije bien su apellido. Desde Quilpué y está ahí conectada dando muchos saludos. Verónica Abello dice que si puede saludar a nuestra amiga Miriam Gutiérrez, que hoy está de cumpleaños. Gracias por soplarnos, ¿cierto? Muchas felicidades. Día, Miriam. Eres una hija de Dios bendecida, favorecida, y que el Señor siga adelante con lo que está haciendo en tu vida. Así que muchas felicidades, Miriam. Bueno, vamos a seguir con nuestra enseñanza del día de hoy. ¿Nos quedan todavía algunos minutitos? Sí, nos quedan alrededor de 10 minutos, un poquito más. Entonces pasaron 6 meses. Así es. Y 6 meses de lo que estábamos hablando, y entonces ahora viene la parte de María. Así es. Pero quedémonos un ratito todavía ahí entonces con Elizabeth. Nos devolvemos en el tiempo 6 meses. Claro, nos quedemos un ratito ahí analizando principios de fe. Estábamos hablando de Zacarías. Sí. Zacarías, ¿cómo él estuvo? Dice que a Gabriel lo que le dice, vengo a responder tu oración. Claro. ¿Cierto? Entonces, o sea, estás orando, llega la respuesta de Dios y no lo crees. Me acuerdo de ese chiste, ¿no es cierto? Del hombre que se está ahogando, le dice, Dios, mándame algo para salvarme, sálvame. Llega un barco y le dice, ¿quieres ayuda? No, Dios me va a salvar. Dios le manda 3 barcos, siempre dice que no, y se ahoga. Un helicóptero, le manda un Zodiac. Todas las ayudas que le podría mandar, y él dice, no, es que yo lo quería de otra forma. Así es. Entonces, cuando tú haces una oración, implica fe. Porque la Biblia dice que creemos en el momento de orar,
no en el momento de verlo físicamente, lo que hemos estado orando, sino que nosotros hemos creído en el momento que estamos orando. Y Zacarías estaba orando por algo. Tiene que haber habido fe en esa oración. El problema fue que cuando vio la respuesta de su oración, cuando Dios venía y le decía, Zacarías, tu oración ha sido escuchada, Zacarías quedó así como, pero ¿y cómo? Ahora estoy viejo. Es como, Señor, yo te pedí esto, pero ya ha pasado mucho tiempo. Devuélvete. Claro, imagínense. Una cosa así. Estamos viejos con Elizabeth. Ya no podemos tener hijos. Entonces, por eso muestra este rasgo de incredulidad y además le dice, dame una señal. Y ahí podríamos conversar como 10 o más, ¿cierto? Programas acerca de pedir señales a Dios. En ese tiempo era válido, de cierta forma, porque así operaba, pero eso es válido hoy para nosotros como creyentes. Eso es un tema que hay que estudiar. Pero bueno, le pidió señal y la señal fue que quedó mudo. Clarísimo. Así o sea, que, más encima por exigente, quedó mudo. Claro, menos mal que no le dijo, mira, si me vas a dar un hijo tiene que ser así, así, así. No, el ángel le dijo las características de su hijo. El ángel le habló de la vida que iba a tener su hijo, le habló del propósito de Juan en la tierra. Ahora, lo interesante es que no se habla de que Elizabeth haya sido incrédula, sino que lo que se cuenta es que así como él se comunicaba por señas, ¿cierto? Los estudiosos dicen que después él se comunicó como con una pizarra, con algo así, que escribía y le comunicó a Elizabeth lo que había sucedido. Todos sabían que algo sobrenatural y que algo muy distinto había pasado en el templo. Pero cuando llegó a casa, cuando llegó a Elizabeth, cuando las noticias habían llegado a Elizabeth antes que Zacarías, porque Zacarías dice que se quedó algunos días en el templo para cumplir los días que le correspondían. Entonces, Elizabeth se enteró y no hay registro de que haya habido incredulidad en ella. Y no porque es que no lo registraron, no. La Biblia es muy específica en tomar nota de esas cosas. Porque nos está enseñando. Porque nos muestra para que nosotros podamos aprender. Entonces, sigamos un poquito más adelante. Y dice que estamos todavía en Zacarías, Bastián. Okay. Yo sé que quieres correr, pero tenemos toda una semana, Bastián, para María. Tenemos tanta Biblia y tan poco tiempo. Entonces, tenemos Zacarías. El pueblo, dice en el 21, lo estaba esperando y se extrañaba de que él se demorase tanto en el santuario. O sea, ellos estaban acostumbrados a este ritual, estaban acostumbrados a cómo se oficiaba todo esto, y esto tenía un tiempo. Y se demoró un poco más y estaban ya todos preocupados. Ajá. Algo pasa, algo sucede. Nosotros ayer tuvimos un servicio, una reunión en Santiago y nos demoramos un poquito más. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quería hacer algunas cosas y a veces es como, nos incomoda un poquito eso, ¿cierto? Que se tome un poco más de tiempo en claro, la enseñanza. A veces nos preocupa que el Espíritu Santo incomode nuestro itinerario cuando se nos olvida que el motivo por el que estamos vivos nuevamente fue por el poder del Espíritu Santo. Así es. Entonces, estábamos ahí disfrutando de la presencia de Dios, estábamos ahí, hubo sanidades, también en Huechuraba, donde estaba el pastor Juan Carlos, me contó del servicio, seguramente él mañana lo va a contar, pero qué importante es tomarse esos tiempos, o sea, está sucediendo algo por lo cual Zacarías había orado toda la vida. Se presenta el ángel, le está hablando y tiene toda esta gente afuera que está apurada, que está preocupada, que está ahí, oye, Zacarías, te estás demorando mucho. No, este era el tiempo de Dios con Zacarías. Este era el tiempo de él. Era el tiempo, se podía tomar todo el tiempo que necesitaba. ¿Por qué?
porque era la respuesta a su oración y no era cualquier oración. Él quería un hijo. Entonces, qué importante es, muchas veces estamos tan apurados en la vida y no nos Sí. damos, no nos damos el tiempo cuando pedimos algo al Señor de escuchar su respuesta, de escuchar o recibir eso que hemos creído, sino que estamos tan apurados y le decimos, mira Señor, lo quiero así, lo quiero así, lo quiero acá y rápido. Y ahora ya. Claro, estamos como hace un tiempo atrás, quiero mi cuarto de libra ahora. No sé, es como estaba pensando, ni que el Señor fuera un McDonald's. Claro, entonces, no, Dios tienes que darle ese espacio a Dios, tienes que darle ese tiempo a Dios. No podemos nosotros marcarle la agenda a Él en ese sentido, sino que cuando estás orando, cuando estás allí conversando con Dios, quédate un ratito más y escucha, porque a veces solamente vamos al Señor y le entregamos nuestra lista de oración, ¿cierto? Necesito esto, necesito esto, necesito esto, necesito acá, necesito allá, pero no estamos adorando, no estamos pasando tiempo con Él, no estamos teniendo comunión con Él, solamente le estamos entregando una lista de pedidos. Como cuando a veces estamos tan cansados en la noche y oramos, gracias Señor por este día, tú le das descanso tomado y nos dormimos. No. Funciona en todo caso. Sí, la palabra funciona. A mí me gusta el otro verso que dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo en ti, Señor, puedo vivir confiado. Pero ese se demora un poquito más. ¿Cierto? Porque es más largo nomás. Ese se demora un poquito más. Porque en ti, Señor, puedo vivir confiado y empiezo a vivir confiado. Y ya a dormir. Pero darnos ese tiempo de orar, escuchar de Dios, nosotros los creyentes que tenemos ese privilegio de poder escuchar, de poder tener una comunión con Dios. Usted me va a decir, pero pastora, ¿cómo? La Biblia dice que somos sus ovejas y sus ovejas escuchan su voz. Amén. ¿Cierto? Eso es un detalle muy importante. Y detalle no me refiero a un detalle pequeño. Detalle solamente ocupo esa palabra para hacer un punto, porque en verdad es una parte grande, de hecho es el objetivo de todo. Cuando dice somos vasijas de barro en las manos del artesano, ¿no es cierto? Sí, pero la vasija no le dice al artesano qué es lo que quiere ser. Así es. Imagínese usted que viene el ingeniero, ¿no es cierto? Y arma y crea esta bicicleta estática para que usted, y tiene un objetivo, ¿cuál? Mover los pedales y hacer ejercicio. Claro. Y usted va y la empieza a usar de tendedero de ropa. Eso no sucede, en ninguna casa sucede. ¿Cumple el objetivo que debería tener? No. ¿Va usted a mejorar acorde a lo que la máquina le podría hacer mejorar en su vida? No. ¿Por qué? ¿Fue diseñada como tendedero de ropa? No. No. El punto es, nuestra labor es descubrir cuál es el objetivo del Creador para nosotros. Y no nosotros decirle a Él qué es lo que quiero ser. Pasa mucho también en la iglesia con los nombres, ¿no es cierto? Es que el apóstol, profeta, pastor, y yo soy maestro, profeta, pastor, evangelista. Y van poniendo nombre sobre nombre. Hermano, descubre qué es lo que Dios quiere que sea, actúa acorde a ello, y el nombre va a venir acorde a la función que cumples. El fruto. El naranjo da naranjas. Porque es su naturaleza. La gracia que está sobre ti va a dar fruto. Así y cuando es. tú tomas una naranja del árbol o tú ves el fruto del árbol, tú dices, es un naranjo. Sí. ¿Cierto? Entonces, a veces nos apuramos mucho en tratar de decir, soy naranjo, soy naranjo, soy naranjo, y no he dado ninguna naranja. Y a lo mejor la hoja se parece, a lo mejor parece una hoja de naranjo, pero también los cítricos tienen hojas que son muy parecidas. Entonces, yo tengo ahí unos cítricos que son mandarinas, clementinas, naranjos, kumquat, ¿cierto? Y todos tienen hojas muy parecidas. Entonces, cuando tú ya dices, sí, este árbol es, a menos que tengas expertise en el área, entonces este árbol es cuando hay fruto. Ajá. Y el naranjo entonces
Tú le colocas el cartelito que dice naranjo porque no ha dado naranjas. Pero cuando ya dio naranjas, todo el mundo sabe que es naranjo. Entonces, muchas veces queremos apurar los tiempos con Dios. Y ahora es lo mismo. Corremos tanto en la vida y tenemos una palabra de Dios sobre nuestras vidas, pero deja que dé fruto. Deja que se muestre la gracia de Dios que está sobre tu vida. Deja que se muestre, deja que dé fruto. No te apures en ponerle nombre, no te apures en que la gente te llame de cierta forma. Solo da fruto y todas las personas que están alrededor se van a dar cuenta de lo que Dios ha depositado en ti. No estamos apurados, no estamos corriendo contra el tiempo. Nosotros acá en Chile tenemos las estaciones climáticas muy marcadas, ¿cierto? Entonces tenemos verano, otoño, invierno, primavera, muy marcados. La floración se da en cierta época, el fruto se da en cierta época. No todos los países son iguales. Por ejemplo, Ecuador no es así, ahí tienen fruta todo el año en muchos árboles. Pero nosotros tenemos frutos en ciertas épocas. Entonces, ¿por qué no esperar que el árbol dé fruto? Qué buena fruta la de Ecuador, realmente. ¿Por qué apurarlos? ¿Por qué tratar de mostrar algo? Deja que Dios sea Dios y dale el tiempo a Dios para tratar contigo, con tu vida, para que cuando dé fruto, sea un buen fruto. Dice, cuando es un buen fruto, todos pueden gustar de él. Entonces, eres de bien hacia alrededor tuyo, porque alimentas a otro. Eso habla de la semilla de mostaza, ¿cierto? Da fruto, gustan de él. Además, dice que muchos se cobijan en su sombra y además también dice que los pájaros hacen nido en él. Entonces, estamos hablando de que sí se necesita ese tiempo, sí se necesita que se muestre lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Nos queda un poquito de tiempo, va a ser un ejemplo muy rápido y preciso. El que lo entienda y lo haya hecho lo va a entender. El otro día hizo un flan y yo, muy apurete, vi que se había endurecido por arriba y metí la cuchara y dije, está listo. El flan se echó a perder. Así es. Por apurete. Todos podrían haber comido flan. Ahora que vinieron ustedes a Santiago, les podría haber dado del flan del Bastián. Pero me apuré, lo eché a perder. Y parecía jugo después, jugo con algunos grumitos. Debería haber esperado. Y hubiera sido mejor. Bueno, Bastián, ha sido un buen programa. Vamos a estar toda la semana hablando acerca de María, ¿cierto? Y estamos en el preámbulo para entender después lo que pasó cuando María se encontró con Elizabeth. Y vamos a tener este tiempo maravilloso para escuchar acerca de fe. Estamos hoy día transmitiendo desde Santiago, ya luego vamos a estar por allá de nuevo en la región del Biobío, pero gracias a Dios por la tecnología, gracias a Dios por Christopher que está ahí en los controles, porque él nos ayuda a que podamos salir para todo Chile a través de la señal de la 104.1 ahí en Radio Corporación. Recordemos el WhatsApp. Así es. Más 569 2645 2078. Una vez más, más 569 2645 2078. Estamos en el cable, en Grecia TV, en Mundo. Estamos en Mundo Go. Estamos también en la señal abierta, 38,3 en Santiago. Estamos en YouTube, en Iglesia Generación de Fe. Estamos en Instagram, Iglesia Generación de Fe. Estamos en Facebook, Iglesia Generación de Fe. Generación de Fe. Y estamos en www.generaciondefe.cl. Te puedes comunicar con nosotros. Si estás escuchando por primera vez un mensaje así y quieres hablarnos, cuéntanos. Siempre estamos atentos a los comentarios. Pero también hay gente detrás de cámara preparada con un teléfono, con el WhatsApp, lista para atenderte. Así que nos vemos. Bendecidos todos. Chao, chao. Chao, chao.